todos, esto es Conversaciones con Autores, parte de Books Over Drinks. Somos una comunidad literaria dedicada a fomentar la pasión por la lectura y compartir con autores con el propósito de explorar su trabajo. Nos complace tener con nosotros a Gabriela Tafur, una abogada, presentadora, modelo de escritura colombiana. Gabriela nos acompaña el día de hoy para charlar sobre su libro En todo su derecho, una mezcla de biografía, crónica, ensayo y crítica acerca de temas relacionados a justicia social y equidad, usando como vehículo sus experiencias personales y profesionales a lo largo de su carrera como jurista, comunicadora y reina de belleza. El libro cubre una variedad de temas que van desde la dicotomía de los certámenes de belleza, donde se enfrentan los prejuicios de una sociedad machista, con la apropiación progresista de quienes lo ven como un instrumento para mostrar la importancia del rol de la mujer en nuestra sociedad. Nos habla también de los problemas crónicos del sistema penitenciario en Colombia, por ejemplo, donde desde su experiencia trabajando para velar por los derechos humanos de los reclusos. Y nos habla de las secuelas del conflicto armado y las víctimas civiles quienes aprendieron a vivir entre el fuego cruzado y los muertos. El libro da una mirada pragmática, crítica y asertiva a nuestro país sobre temas que deberían hacer eco en nuestro día a día, pero que desafortunadamente se pierden entre la indiferencia de una sociedad que ha aprendido a voltear la cara a la injusticia mientras muchos otros la sufren. Gabriela, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Es un placer tenerte con nosotros. No, el placer es mío y ya me puedo ir después de esa reseña tan espectacular. O sea, ¿para qué me quieren? Qué alegría saber que les gustó el libro, qué alegría saber que el mensaje se transmitió. Y para mí es un honor estar con ustedes el día de hoy. Gracias, Carlos. Gracias, Jairo, por la invitación. No, muchas gracias a ti. Bueno, mirando atrás, tu paso por el certamen te abrió las puertas a conocer, dices en el libro que te abrió las puertas a conocer el lado del país que muchos desconocen o simplemente optan por desconocer. Pero en ese entonces te costó mucho aceptar hacer parte de un concurso que a simple vista tiene una premisa machista, y que era antagónica a tus ideales que son un poco más progresistas. ¿Cómo fue ese proceso de tomar la decisión de llegar al reinado? Pues mira, sí fue un conflicto interno bastante fuerte porque para ese momento yo estaba en la universidad, estaba estudiando Derecho y desde muy chiquita me estaban haciendo la oferta de ser señorita Valle. Yo para ese entonces era mucho más progresista de lo que soy ahora, creo que todos tenemos como esa etapa en la vida, pero para ese momento yo, premisa que mantengo por supuesto, y es que soy muy afín a todo el tema feminista y todo el movimiento feminista. Y no pensaba que a un concurso de belleza se le podía atribuir ninguna otra característica que perpetuar un discurso machista, ¿verdad? En la medida en que erróneamente pensaba, y recalco en que era erróneo mi pensamiento, que los concursos de belleza únicamente servían para seguir perpetuando un solo tipo de belleza, predominante, por supuesto, el occidental, pero además que ponía a la mujer en un escenario donde únicamente se la valoraba por su aspecto físico. Y yo repetía eso como una lorita mojada, como decimos en Cali, sin en realidad detenerme a hacer un análisis profundo de lo que implica ser señorita Colombia y de lo que hace una reina de belleza colombiana, específicamente en el contexto del concurso nacional de belleza. Y sobre eso quiero ser muy enfática porque hay concursos de todo tipo. Y cuando empecé a investigar un poco más me di cuenta que la señorita Colombia, pues sí, evidentemente se para en un escenario, está en vestido de baño, está en traje de gala, se la escoge por ser bella, porque eso no se puede ocultar, pero eso es la punta del iceberg comparado a todo lo que hace, a todo lo que viaja, a todo lo que logra hacer por este país durante su año de una manera 100% altruista, sin recibir un peso a cambio y entregándose en cuerpo y alma por hacer algo por este país. Cosa que es muy difícil hacer a los 20 años, sea en la profesión que sea. O sea, la exposición que tiene la reina, independientemente de lo que sea, creo que no se compara con ninguna otra profesión a los 20 años. Entonces, creo que uno sí puede tener un impacto importante social, un impacto de darle visibilidad a causas donde históricamente se han visto relegadas a un segundo plano, y por eso acepté decir que sí, después de entender todo lo que implica ser reina, después de entender todo lo que hace la señorita Colombia, entendí que en últimas, diciendo que no hacía nada, diciendo que sí, por el contrario, estaba aportando un granito de arena a la sociedad, y además me di cuenta que la posibilidad de desempeñarnos en cualquier ámbito, en la posibilidad de elegir qué queremos para nuestras vidas, para nuestro futuro, para nuestra profesión, hacen parte fundamental de la igualdad entre hombres y mujeres.
Fíjate, yo creo que con tu libro mucho nos informamos de eso, porque también muchas veces todo lo vemos en la puntica del iceberg. A mí te cuento, Gloria, que a mí me encantó tu libro. Me gusta mucho un párrafo que reivindica a esta señorita de Antioquia del 2008, donde creo que todos muchos la tenemos en la cabeza aún, quien pues por una respuesta que se dio en un momento de presión, un momento que está en cámara, que hay mucha gente, muchos espectadores, pues al final si dejamos al lado la calidad sintáctica de la frase, en realidad estamos hablando de igualdad de género, un argumento completamente eclipsado por los medios y por las burlas y por las situaciones y las redes sociales. ¿Qué Ella piensas? habla de igualdad de género, pero también habla de parejas del mismo sexo, ¿no? Claro. Entonces, el tema de hombre con hombre, mujer con mujer, ¿cómo se complementa el hombre con la mujer? Eso de por sí, o cómo complementa la mujer al hombre, eso de por sí tiene un sesgo de género fuertísimo. Sí, completamente. Y bueno, digamos que ella trató de esquivarlo para volverlo un tema de igualdad de género. Por eso dijo hombre con mujer, del mismo modo, en el sentido contrario, diciendo básicamente que la mujer no es ningún complemento del hombre, o que sí lo es, pero que el hombre también es complemento de la mujer. Y que de todas maneras, hoy en día tenemos que hablar de igualdad de parejas del mismo sexo, diciendo hombre, mujer con mujer, del mismo modo en el sentido contrario, y tiene todo el sentido del mundo. Lo que pasa es que, obviamente, la respuesta fue pintoresca. Obviamente estamos acostumbrados a lapidar a las reinas por las cosas que dicen, porque en últimas, y lo digo en el libro, no están acostumbrados a ver mujeres bonitas, inteligentes. Y esa concepción de que la inteligencia es opuesta a la belleza y de que la belleza es opuesta a la inteligencia, del mismo modo, en el sentido contrario, ha calado, ha calado en la sociedad y tiene un discurso, digamos, que de cierta manera rige la norma. De cierta manera es lo que la gente entiende y lo que la gente piensa. Entonces, por supuesto, cuando una mujer inteligente como ella sale y dice algo tan controversial y les fascina darle la vuelta y decirle, ay, reina, tan boba, es que ella es reina. Porque eso es lo que hace la gente. La pide a las mujeres porque no encuentran la manera de que en su cabeza quepa la idea de que una mujer puede ser lo que se le dé la gana, incluyendo ser bella y ser inteligente y ser todo lo que quiera ser. Claro, y sabes algo, esa misma frase, esa misma respuesta la dieran hoy 2022 y el impacto sería 100% diferente. Claro. Exactamente claro. la misma respuesta. Sí, así es. También tengo otra curiosidad, fíjate. En tu libro hablas ya de Puerto Guzmán. Sí. Esa parte me encantó. Estábamos en una época de reconciliación, estábamos llenos de esperanza, pues estábamos en el proceso, pues el que vivimos histórico de los acuerdos. Sin embargo, han pasado 6 años de los acuerdos, muchos territorios de Colombia, como todos sabemos, siguen sufriendo un abandono por parte del gobierno, el conflicto sigue azotando a las comunidades vulnerables, campesinos, indígenas y afrodescendientes. Sabemos que no es el mismo número de antes porque hemos mejorado mucho como país. Pero desde la firma también ha existido, por ejemplo, sabemos los 1.270 líderes sociales que han sido asesinados. Varias de estas, según Indepaz, son mujeres. ¿Qué crees que queda de ese Puerto Guzmán y de la gente que tú conociste? Una zona que hoy tiene alta presencia de disidencias, por ejemplo, y un corredor que transporta mucha droga. Yo creo que cuando todos estos actos violentos que vemos acontecen, son muy graves, por supuesto, por el efecto que tienen en sí en la vida de las personas, pero creo que lo más triste es el efecto que tienen con respecto a la esperanza de la gente, ¿no? Con respecto a la respuesta desesperanzadora. Y es que cuando yo tuve la fortuna de visitar Puerto Guzmán, me emocionó muchísimo ver que estaba empapelado con palomas de la paz. Me emocionaba muchísimo que ellos, que habían tenido una vida tan difícil por culpa del conflicto, que habían sufrido las consecuencias de estar en medio del fuego cruzado entre el ejército, entre los paramilitares y entre las guerrillas, de todas maneras tenían esa esperanza, ¿no? Esa esperanza de por fin poder no tener toque de queda, de por fin salir a la calle tranquilos, de por fin soñar con esa reconciliación y con esa reconstrucción de un pueblo que había sido tan afectado por la violencia. Entonces, cuando vemos que todo esto sigue aconteciendo de cierta manera, pues es muy triste saber o especular, porque en últimas no tengo contacto con las personas de Puerto Guzmán, sobre qué podrían estar sintiendo en este momento, teniendo en cuenta que hay disidencias y que sí, se acabó la guerrilla, se acabaron las FARC,
Pero de todas maneras tenemos disidencias y de todas maneras tenemos otras guerrillas por las cuales hay que seguir luchando para la consecución de la paz, porque esa esperanza es la que debe motivar en última la reconciliación de este país. Esas ganas de encontrar otra forma de vivir, esas ganas de poder salir adelante sin miedo, es lo que debe motivar a que sigamos luchando por la paz. El proceso de paz, por supuesto, es un paso importantísimo. Se desmovilizaron las FARC, quedaron algunos remanentes de la antigua guerrilla, sí, pero se acabó las FARC. Entonces, tenemos que seguir buscando la posibilidad de atraer otros grupos armados, de encontrar otras alternativas que sean diferentes a la violencia, para poder seguir brindándole a otros territorios como Puerto Guzmán la posibilidad de seguir soñando con esa esperanza. No, me encanta que abiertamente en el libro tú hablas de cómo evolucionó tu posición acerca del proceso de paz. Es un punto bastante interesante. Y una cosa interesante también que me pareció en el libro es que le pones la tarea al gobierno y dices, bueno, nosotros en una entrevista, para ponerte un ejemplo que tuvimos con Wade Davis, el etnobotánico y antropólogo, hablábamos de los efectos indirectos, que uno de los efectos indirectos del conflicto fue que gran parte del territorio colombiano se mantuvo en condiciones casi que intactas. Regiones que la gran mayoría tienen una gran diversidad hídrica, botánica y en general de recursos naturales. Esa fue una introspección que yo vi en tu libro, que tú le dices al gobierno, bueno, si al gobierno no le importa a la gente, hay que ver si le importa el potencial económico de la región. Me pareció interesante eso también. Lo que pasa es que la respuesta a eso es no, tampoco les interesa porque al parecer, pues si ustedes se dan cuenta, en los lugares más desprotegidos de este país, los lugares en donde hay más recursos, sea el que sea, en donde hay más potencial de turismo y demás, son los lugares más olvidados por el Estado colombiano. Entonces, la importancia también de viajar por este país, la importancia de conocer el territorio es no solamente estar pendiente de lo que está pasando en el territorio, valga la redundancia, sino también darse cuenta del potencial tan grande que estamos desaprovechando como país, como nación, por el solo hecho de tener un territorio completamente abandonado. Claro. Yo soy de los que cree que el cambio es progresivo, ¿sabes? El cambio es progresivo y creo que uno tiene que ser muy esperanzador. Al final yo creo que los humanos estamos diseñados siempre para hacer algo mejor. Así es. Basándonos en esto, a ver, durante la gala de coronación, te pidieron definir Colombia con 3 palabras. Y tú optaste por felicidad, pasión y paz. También pues teníamos en cuenta que estábamos en este mismo proceso del que veníamos hablando, de que estábamos muy esperanzadores, reconciliación, pero hoy Colombia, 2022, 29 de abril, ¿cuáles 3 palabras usarías para definir a Colombia? Resiliencia, sin duda. Es un país berraco y es un país en este instante muy polarizado. Esas son las 3 palabras que yo utilizaría para definir a Colombia, cosa que me da mucha tristeza, por supuesto. El tema de resiliencia, porque a pesar de todo, a pesar de absolutamente todo lo que hemos vivido, siempre encontramos la forma de salir adelante. Somos un país de berracos, en realidad, porque, pucha, nuevamente, a pesar de todo, somos berracos en todo, en el deporte, en nuestras materias de exportación, en muchísimos otros ámbitos en los que nos miden bien. Pero también somos un país muy polarizado y creo que es también un espejo de lo que está pasando en toda la región, ¿no? No solamente en Colombia. Creo que la polarización, sobre todo en este lado occidental del mundo, es lo que está predominando. Estamos viendo que desde Canadá hasta el sur de Sudamérica estamos viendo alternativas políticas de extremos, todo como consecuencia de discursos completamente opuestos y radicales y muy populistas. Colombia en este instante está en un momento de elecciones, está en un momento crítico en donde pues definiremos el futuro de nuestro país durante los próximos 4 años, quién sabe, incluso más. Entonces, creo que esa polarización sería una palabra que describe muy bien nuestro país en este instante, pero a la vez que es un reflejo de lo que está pasando en toda la región. De acuerdo contigo. Háblanos un poco, bueno, creo que el tema del sistema penitenciario en Colombia es uno de los problemas más crónicos, latentes, casi que al punto de ser inmanejables en Colombia. Y me pareció muy chévere la parte del libro en donde hablabas de tu experiencia trabajando con el grupo de prisiones de la Universidad de los Andes. ¿Puedes hablar un poquito acerca de esa experiencia? Bueno, esa experiencia es
muy bonita en varios sentidos, ¿no? Creo que la gente tiene una idea errónea de lo que implica, el sistema penitenciario. Debemos recalcar que el sistema de cárceles no está pensado para ser un castigo, ¿no? La cárcel está pensada como un entorno en donde se debe resocializar. Y una vez uno entiende cuál es el fin de la pena privativa de la libertad, una vez uno entiende que la cárcel está pensada como un espacio donde se tiene que resocializar, ahí es donde uno empieza a cuestionar, ¿será que las cárceles colombianas sí resocializan o son más bien una escuela del crimen? Cuando empecé a ir a la cárcel modelo de Bogotá todos los viernes como estudiante de Derecho en el grupo de prisiones, mi primera impresión fue que huele muy feo. Muy feo. Huele a una mezcla entre hacinamiento humano, entre pésimas condiciones de higiene y a comida vencida. En ese olor vive esa gente, digamos. Esa es la primera impresión y la más banal y la más superficial, pero lo digo para que sepan cómo son las condiciones, ni siquiera al ingresar a los patios, simplemente desde el exterior. La cárcel huele mal. Y huele mal porque las condiciones de vida por dentro son perversas. Cuando tú entras a la cárcel modelo de Bogotá, es un sistema de patios. ¿Qué quiere decir que es un sistema de patios? Que la mayoría del tiempo los reclusos, los internos, pasan el tiempo en el patio, diferente a la Picota, en donde es un sistema de celdas, en donde los reclusos pasan la mayoría del tiempo en las celdas y salen de vez en cuando a los patios. La modelo es una versión micro de la sociedad, entonces es completamente permeable. Hay compra y venta de bienes y servicios, bienes como, por ejemplo, drogas, armas, celulares, comida, ropa, zapatos, cigarrillos, dulces. El que tiene plata vive bien en la cárcel. El que tiene mal vive, el que no tiene plata vive mal. Y cuando digo vive mal es que, por ejemplo, en el patio 4 y en el patio 5, que son los de habitantes de la calle, hay alrededor de 1 o 2 internos por metro cuadrado. Es decir, un metro cuadrado es esto. Aquí no sale la pantalla, pero es esto. El nivel de hacinamiento de esos patios es estúpido. O sea, es algo que uno no logra concebir. Cosa diferente es el patio 3, en donde están los internos de cuello blanco, en donde hay plata, en donde hay restaurantes, en donde hay muchas más comodidades. Incluso hay un sistema inmobiliario dentro de la cárcel. Vos podés alquilar tu celda. Es una cosa muy loca que uno no logra concebir. Entonces, cuando uno va por primera vez, uno dice, Dios mío, por eso es que la gente vuelve a caer en delitos. La persona que entra allá porque se robó una caja de huevos, se termina de corromper. Y el sistema penitenciario es un fracaso en nuestro país, porque en últimas no sirve para lo que sirve, valga la redundancia, el sistema privativo de la libertad, que es para resocializar. Por el contrario, lo que hace es que la gente se vuelva peor, que los que son buenos se vuelvan malos, porque no sirve para, digamos, no está bien pensado. Entonces, creo que lo que busco hacer con el libro, aquí se los muestro porque no se los han mostrado, es que la gente repiense un poco cómo está concebido el tema de las cárceles, cómo está concebido el sistema privativo de la libertad en Colombia, qué debemos hacer para que la gente de verdad no siga delinquiendo, no sean reincidentes. No, ese es el capítulo de cárcel. Y es genial. Y tu libro cubre una cantidad de temas interesantísimos. Está el tema de la niñez y el problema de desnutrición en La Guajira. Pero queríamos, o sea, podríamos quedarnos horas y horas hablando de esos temas acá, pero quería finalizar por donde comienza el libro. Cuando lanzas una pregunta retórica, lo ha sido de cómo se cambia un país. ¿Cómo se cambia un país? Yo creo que desde el margen de maniobra de cada quien tenemos que darle una perspectiva de construcción de país. Entonces, cuando la belleza, por ejemplo, se utiliza únicamente para beneficio personal, es solamente un cultivo de vanidad. Cuando un arquitecto, por ejemplo, como Luis Carlos,
solamente utiliza su arquitectura para beneficio propio y beneficio económico y para cultivar su ego, nuevamente, es para cultivar su vanidad. Cuando las personas son muy buenas en algo, creo que debemos como seres humanos utilizar ese don, ese privilegio al servicio de los demás, porque en últimas estamos cultivando la vanidad. Y en últimas, ¿para qué servimos en este mundo si no es para devolver un poquito para lo que somos buenos? Entonces creo que la única forma de construir país, la única forma de cambiar este país para bien es que cada quien desde su margen de maniobra, por más pequeño que crea que sea, puede hacer verdaderos cambios. Simplemente, pucha, alguien que está acostumbrado a botar la basura a la calle, pues no la bote en la calle, bótela en la caneca. Alguien que le pone una multa, no le dé plata al policía, pague la multa. Es decir, desde actitudes muy pequeñitas, desde cosas en nuestro diario vivir, podemos contribuir a al mejor futuro de este país. Pequeños actos de humanidad pueden cambiar el mundo. Así es, así es. Bueno, Gabriela, cuéntanos. Jurista, reina de belleza, comunicadora. Pero queremos saber más de ti. Cuéntanos, ¿qué libro estás leyendo? ¿Qué proyectos tienes? ¿Qué viene para ti? Bueno, en este momento estoy presentando el desafío. Estoy 100% dedicada a explorar esa faceta nueva de mi vida y es estar en televisión, cosa que nunca había hecho antes. Estoy estudiando para el GRE, que es el examen estandarizado que hay que hacer para hacer la maestría en Estados Unidos. Entonces, eso sí que quita tiempo. Así que mi libro actual, les voy a mostrar cuál es. GMAT Math Reference. O sea, estoy estudiando para el GRE, pero estoy estudiando la parte de matemáticas del GMAT, que es el otro examen más de matemáticas. Pero si con esto me entretengo todo el día, a toda hora, 24/7. Eso es lo que se viene para mí. Bueno, entonces, sabemos que estamos en Books Over Drinks. No podemos dejar de preguntarte, ¿con qué drink pasa mejor tu libro? Pues a ver, yo creo que con un buen vino pasa muy rico el libro, sobre todo para este clima tan horrible que está haciendo en Bogotá durante estos días. Pero en este momento yo me estoy tomando una Coca-Colita cero porque es que ese sí es mi vicio. De verdad que no hay nada como una Coca-Cola cero con hielo. No, y como estamos en horario familiar, salud. Bueno, pero pues es que en horario familiar también se puede tomar un vino. Pero sí, salud. Salud. Bueno, esperamos que a todos les guste este libro tanto como a nosotros. El libro se llama En todo su derecho, escrito por Gabriela Tafur, quien aquí nos acompaña. Vamos a compartir un enlace para conocer un poco más acerca del libro y que puedan adquirir su copia. Gabriela, qué placer, qué rico charlar contigo acerca de tu libro, conocerte un poco más. Esperamos tenerte de regreso pronto con nosotros. Espero escribir otra entonces para que me sigan invitando. Qué charla tan amena. Muchas gracias por la invitación. Qué rico poder hablar así del libro de forma informal y con dos personas que no conocía, pero que ojalá sigamos en contacto mucho más tiempo. Claro que sí. Muchas gracias. Chao, que estés bien.